10 de junio de 1940. Mientras las fuerzas alemanas avanzaban en Europa Occidental, Adolf Hitler liberaba sus planes para extender su influencia a un nuevo frente, el norte de África. Con Francia prácticamente vencida, Hitler veía la oportunidad de aprovechar las colonias francesas en el norte de África para garantizar un suministro constante de recursos y reforzar su posición estratégica en el Mediterráneo. La maquinaria de guerra nazi se preparaba para enfrentarse a nuevas adversidades en este teatro de operaciones. Pero los nazis no esperaban que los aliados hicieran de esto la desastrosa guerra de Hitler en el desierto. Desde el inicio de la guerra, los británicos habían llevado a cabo varias incursiones de tropas terrestres en Europa, que culminaron en retiradas apresuradas mientras se encontraban al borde de humillantes derrotas frente a las fuerzas de Hitler. Para el inquebrantable líder británico, Winston Churchill, esto debía cambiar. La nación británica y su ejército ansiaban una victoria en tierra, en algún lugar, de alguna manera, y la necesidad era inminente. La oportunidad de conseguir tal victoria se presentó en el norte de África, donde las fuerzas del dictador italiano, Benito Mussolini, aspiraban a establecer un imperio africano, una ambición que estaba decidido a cumplir sin verse opacado por Hitler. Hasta ese momento, Mussolini había conquistado dos naciones, Abisinia y Libia, donde sus fuerzas habían vencido fácilmente, en su mayoría, indefensas poblaciones locales. Mussolini dirigió su mirada hacia Egipto, con 500.000 de tropas italianas listas. La única barrera en su camino era una modesta fuerza británica de 36.000 hombres, conocida como la Fuerza del Desierto Occidental, estacionada en el norte de Egipto. La búsqueda italiana de un imperio se reanudó el viernes 13 de septiembre de 1940. Las tropas británicas, inicialmente superadas en número, retrocedieron rápidamente en Egipto. Sin embargo, en lugar de capitalizar su ventaja, los italianos cometieron el error táctico de detenerse a unos 60 kilómetros dentro de Egipto y establecer una serie de campamentos base fuertemente fortificados, pero aislados entre sí. Los astutos comandantes británicos identificaron este fallo y lanzaron un contraataque preciso, tomando por sorpresa a los italianos en cada base y derrotándolos. Con el uso efectivo de tanques y artillería italiana capturada, las tropas británicas transformaron su contraataque en una arrolladora ofensiva que se extendió por semanas. La victoria resultó en la rendición de unos 200.000 italianos a medida que los británicos avanzaban hacia el oeste, apoderándose de un territorio más extenso que Francia. Fue una victoria sorprendente, justo lo que Churchill había anhelado. Sin embargo, esta victoria no duraría. El sorprendente éxito británico atrajo la atención de Hitler, quien decidió intervenir en ayuda de su aliado italiano, consciente de que la presencia británica en el norte de África planteaba una clara amenaza de que los aliados pudieran ingresar al sur de Europa. Así, en febrero de 1941, Hitler envió al estratega de la Blitzkrieg, el general Erwin Rommel, para liderar el recién formado Afrika Korps, compuesto por 2 divisiones blindadas y una división de infantería motorizada. Rommel asumió su nuevo cargo con entusiasmo, disfrutando de las vastas extensiones abiertas del desierto para librar una guerra relámpago contra los británicos. A partir del 31 de marzo, su Afrika Korps lanzó un rápido ataque y en solo 12 días había empujado a los británicos 500 millas hacia el este, devolviéndolos a Egipto y tomando miles de prisioneros. A pesar de esta ofensiva, los británicos lograron retener una posición clave justo fuera de Egipto, el puerto de Tobruk, en la costa del mar Mediterráneo, a unas 100 millas de sus líneas. En ese momento, Rommel necesitaba desesperadamente capturar ese puesto para avanzar hacia Egipto, ya que sus propias líneas de suministro se extendían ahora por 600 millas hasta Trípoli. Llamó a la Luftwaffe para que bombardeara intensamente a las tropas dentro de Tobruk, pero las fuerzas británicas y australianas resistieron valientemente los ataques aéreos. Mientras tanto, la Marina Real Británica zarpó con refuerzos, incluyendo tropas indias, sudafricanas y polacas. Como resultado, Tobruk resistió y por el momento Rommel se vio obligado a permanecer en un punto muerto. Churchill, por su parte, no estaba dispuesto a aceptar un punto muerto. Para entonces, su fuerza del desierto occidental se había transformado en el nuevo octavo ejército británico y presionó a sus comandantes para lograr la victoria de una forma u otra. Como resultado, el octavo ejército lanzó una ofensiva masiva contra Rommel a lo largo del frente egipcio a partir del 18 de noviembre de 1941. Aunque los británicos sufrieron la pérdida de 300 tanques al principio, los tanques de Rommel se quedaron sin combustible, lo que obligó a retroceder hacia el oeste.
Para Navidad, el octavo ejército había revertido los 500 kilómetros que Rommel originalmente había avanzado. Sin embargo, Rommel no se quedó de brazos cruzados. Después de un periodo de reagrupamiento y reabastecimiento, su Afrika Korps contraatacó a partir de enero de 1942, empujando al octavo ejército de vuelta a las afueras de Tobruk. Luego, se produjo otro punto muerto y ambos bandos se trincheraron, preparándose para la siguiente fase de esta lucha en el desierto. Esa fase llegó el 26 de mayo de 1942, cuando el Afrika Korps, respaldado por nuevas tropas italianas, lanzó un ataque Blitzkrieg clásico, atravesando las defensas británicas y finalmente tomando la ciudad de Tobruk. Nuevamente los británicos realizaron una retirada. Las fuerzas británicas maltratadas terminaron en el pueblo de El Alamein, al norte de Egipto, a solo 65 millas de la antigua ciudad de Alejandría. Parecía que los británicos estaban al borde de una humillante derrota, que podría darle a Hitler el control del Medio Oriente. Sin embargo, hubo un problema. Para derrotar a los británicos y asegurar su victoria, Rommel necesitaba desesperadamente refuerzos de tropas y suministros significativos. Cuando su Afrika Korps se encontraba en las fuerzas del Alamein y estaba listo para lanzar un asalto contra los británicos, solo disponía de 125 tanques operativos. Sorprendentemente, Hitler rechazó la solicitud de Rommel, optando por conservar todos los recursos disponibles para su próxima ofensiva de primavera en Rusia. Hitler estaba obsesionado en ese momento con derrotar a Stalin y por lo tanto pasó por alto la importancia estratégica de Egipto. Esto llevó al debilitado Afrika Korps de Rommel a mantener su posición en las fuerzas del Alamein, lo que proporcionó un respiro a los británicos. Los británicos, aprovechando el error táctico de Hitler, actuaron de manera decidida. En lugar de retirarse como lo habían hecho varias veces, esta vez hicieron lo contrario. Enviaron soldados, tanques, artillería y municiones para respaldar a las fuerzas en el Alamein. A pesar de las desfavorables probabilidades, el siempre agresivo Rommel no estaba dispuesto a esperar pasivamente el ataque. A finales de agosto, trató de aprovechar el impulso y atacó el Alamein con sus limitados recursos. Sin embargo, ahora se enfrentaba a un octavo ejército bien equipado que lo superaba en número, dirigido por un nuevo y atrevido comandante, el general Bernard Law Montgomery. El ataque se estancó. En este punto, Rommel necesitaba retirarse del norte de África. Después de un año y medio de intensos combates en el desierto, se encontraba completamente agotado físicamente, por lo que regresó a Alemania para recuperar su salud. Mientras tanto, Montgomery lanzó una ofensiva total que se conoció como la Batalla del Alamein. Comenzó el viernes 23 de octubre de 1942, con un masivo bombardeo nocturno de artillería que contaba con 1000 cañones, los cuales arrasaron las defensas exteriores alemanas. A esto se siguió un avance de la infantería británica a través de una estrecha franja de campos minados alemanes. En ausencia de Rommel, los comandantes alemanes en el campo reaccionaron con cautela y enviaron infantería, en lugar de tanques, para enfrentarse a los británicos. Ambos bandos entablaron feroces combates cuerpo a cuerpo con muchas bajas. Rommel regresó rápidamente de Alemania e inmediatamente lanzó un feroz contraataque con los 200 Panzer que le quedaban. Montgomery respondió enviando la mayor parte de su blindaje, incluyendo casi 800 tanques Sherman recién entregados desde Estados Unidos. Esta fue la mayor batalla de tanques en la Guerra del Desierto hasta ese momento, y Montgomery tomó la delantera al atravesar el centro de las líneas alemanas el 2 de noviembre. Rommel sabía que era el momento de una retirada estratégica, pero Hitler le ordenó que se mantuviera firme. Por lo tanto, se perdió la oportunidad de retroceder y reagruparse adecuadamente, lo que resultó en pérdidas innecesarias para el Afrika Korps. Los tanques de Montgomery perforaron las debilitadas defensas de Rommel y empujaron al diezmado Afrika Korps, con solo 20 tanques restantes, hacia una precipitada retirada hacia el oeste, que finalmente se extendió más de 700 millas. En Gran Bretaña, las campanas de las iglesias resonaron en celebración de esta impresionante victoria. Para Rommel, las cosas solo empeoraron. El domingo 8 de noviembre de 1942, una gran armada naval trajo el primer contingente de tropas de combate estadounidenses a la guerra en medio de la Operación Antorcha, dirigida por el general Dwight Eisenhower. Desembarcaron en la retaguardia de Rommel en las playas de Marruecos y Argelia, entonces colonias controladas por los franceses en el noroeste de África. Las tropas francesas que defendían la zona, en gran parte leales a su gobierno partidario en París, resistieron brevemente y luego cedieron, comenzando a cooperar con los estadounidenses. Estos desembarcos inesperados sorprendieron a Hitler y su Estado Mayor militar,
que creían que Estados Unidos estaría completamente enfocado en la guerra en el Pacífico Sur. Para evitar que los aliados obtuvieran una victoria en el norte de África, Hitler envió refuerzos con prisa, principalmente para detener el avance estadounidense en Túnez. Fue allí donde ocurrieron los primeros enfrentamientos entre tropas alemanas y estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Para su deleite, los alemanes obtuvieron la ventaja en ese primer enfrentamiento en el paso de Kasserine, reforzando su baja opinión sobre las tropas estadounidenses. Sin embargo, los estadounidenses, liderados posteriormente por el general George Patton, se recuperaron de su tropiezo inicial y avanzaron junto al octavo ejército británico. Para las tropas de Rommel, todo llegó demasiado tarde y con recursos insuficientes. Las flotas de guerra y escuadrones de combate británicos y estadounidenses dominaban el Mediterráneo por pura superioridad numérica, y rápidamente aislaron al Afrika Korps, cortando por completo sus líneas de suministro. Desesperadamente escasos de municiones, combustible y alimentos, todo el Afrika Korps y los refuerzos recién llegados, un total de 248.000 hombres, se rindieron ante las fuerzas británicas y estadounidenses. Rommel, nuevamente ausente debido a su enfermedad, no fue capturado. Sin embargo, nunca perdonó a Hitler por la pérdida de su amado Afrika Korps, y más tarde se unió a una conspiración contra Hitler. Para los aliados, la victoria en el norte de África fue un hito significativo, ya que marcó la primera vez que las tropas de Hitler fueron expulsadas de una región que había controlado. En Gran Bretaña, Winston Churchill declaró: "Este no es el final, no es ni siquiera el principio del final, puede ser, más bien, el final del principio". Frente a su personal de mando, Hitler reconoció la pérdida del norte de África como un revés, pero afirmó que su objetivo principal seguía siendo la derrota de la Rusia soviética, que seguramente traería la victoria total en la guerra. Para lograrlo, Hitler lanzó a sus ejércitos en una gigantesca ofensiva para capturar la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo, un lugar que simbolizaría para siempre el comienzo de la caída de la Alemania nazi. La campaña en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento de importancia estratégica. Errores estratégicos como la falta de apoyo de Hitler a Rommel llevaron a la derrota del Afrika Korps. La entrada de Estados Unidos en la campaña marcó un hito crucial y despejó el camino para la liberación de Europa. Esta victoria también permitió a los aliados abrir un segundo frente en Europa, influyendo en la posterior derrota de Hitler. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.